Hola amigos, soy Eder Zamarrón, urgenciólogo intensivista, y en esta ocasión hablaremos acerca de código infarto. El infarto agudo de miocardio es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Esto se debe a una obstrucción de las arterias coronarias. El signo pivote para sospechar de un paciente con infarto agudo de miocardio es el dolor torácico. El dolor torácico regularmente es opresivo, irradia a brazo izquierdo, puede irradiar a mandíbula, acompañarse de síntomas de descarga adrenérgica, presentan sudoración, náuseas, vómitos, sensación de muerte inminente, presentan una mano en el pecho, llamado signo de Levin, y esto es uno de los principales cuadros con lo que se presenta. Sin embargo, también presentan equivalentes anginosos, sintomatología en pacientes diabéticos con insuficiencia renal, pacientes geriátricos, donde a veces pueden presentar solamente molestias o disconfort torácico, pueden llegar a presentar disnea, pueden presentar dolor en epigastrio, etc. Siempre hay que estar pensando que las molestias o el disconfort torácico de un paciente puede ser debido a un infarto agudo de miocardio. Ahora bien, no es lo único que te causa dolor torácico, pero como causa cardíaca es lo principal que te puede poner en riesgo la vida de tu paciente. Existen causas cardíacas de dolor torácico, como lo es propiamente la angina inestable o el infarto del miocardio, con o sin elevación del ST, pericarditis, miocarditis, alteraciones valvulares, etc. O situaciones extracardíacas que no dejan de ser grave, pero que no propiamente te orientarían a un infarto agudo de miocardio, como algunas situaciones de espasmo esofágico, enfermedades acidopépticas, enfermedades musculoesqueléticas, neumonía, tromboembolia pulmonar, neumotórax, disección aórtica, etc. Entonces siempre es importante tener diagnósticos diferenciales de esta situación. Pero lo que nos atañe es esa ruptura de la placa de ateroma, que con alguna alteración adrenérgica pueden haber cambios en el tono y romperse una placa de ateroma previamente formada a través de los años. Esta expone su contenido lipídico y forma un trombo, una lesión del endotelio, libera sustancias proinflamatorias, procoagulantes, y migran las plaquetas para tratar de reparar ese daño, y se forma un trombo con una red de fibrina. Obstruye la circulación coronaria, algún vaso del sistema coronario derecho o del sistema coronario izquierdo, y empieza la sintomatología de estos pacientes. Regularmente, el diagnóstico ya de infarto agudo de miocardio se hace con 3 parámetros. Número 1, el paciente con el cuadro clínico descrito previamente de dolor torácico. Número 2, con un electrocardiograma de 12 derivaciones. Y número 3, con troponinas o algunas enzimas cardíacas. Es importante recordar que debemos de tener 2 de estas 3 situaciones para determinar infarto. Y específicamente debemos tener dolor torácico y ST elevado en algunas de las partes o caras del corazón para determinar que mi paciente tiene un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Si mi paciente tiene un dolor torácico y no hay ST elevado en el electrocardiograma, incluso con un electrocardiograma normal o alteraciones de isquemia o lesión subendocárdica, entonces puede ser referente a un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Llámese angina inestable o infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Pero si tenemos la elevación del ST, entonces urge, esa circulación está obstruida al nivel
subepicárdico, una obstrucción total a nivel subepicárdico, y por lo tanto se va a afectar todo el grosor del tejido miocárdico, y ahí es donde el paciente puede tener complicaciones muy importantes. Las 3 causas de muerte de un paciente con infarto agudo de miocardio y elevación del ST, aunque también con un Zika sin elevación del ST, es complicaciones eléctricas, cualquier arritmia; 2, complicaciones hemodinámicas como insuficiencia cardíaca o hasta choque cardiogénico; y 3, complicaciones mecánicas, ruptura del septum interventricular, de la pared libre del ventrículo izquierdo, una lesión de los músculos papilares que causa una insuficiencia mitral aguda, etc. Entonces, importante nosotros estar pensando que ese paciente que tiene un trombo en una arteria coronaria, que tenga las manifestaciones de los síntomas de dolor torácico, debemos abrir rápidamente o lo más rápidamente posible esa circulación coronaria para que mi paciente no presente fallecimiento. Es importante localizar en algunas de las caras, por ejemplo, cara inferior, que es D2, D3 y ABF de las derivaciones del electrocardiograma, el ST elevado; en la cara lateral alta, que es D1 y ABL, o en la cara septal B1, B2, en la cara anterior propiamente B3, B4, o en la cara lateral baja, que es B5 o B6. Estas caras están irrigadas regularmente, la cara inferior por la descendente posterior de la coronaria derecha, lateral alta regularmente por la circunfleja, y la cara anterior, septum anterior y lateral baja regularmente por la descendente anterior. Ramas de estas arterias llevan sangre a estas porciones del corazón, aunque hay variaciones acorde a diferentes pacientes. Algunas variaciones se pueden presentar, sobre todo en la dominancia de la circunfleja y de la coronaria derecha. A veces la cara inferior puede estar irrigada por la circunfleja en algunas situaciones. Entonces, una vez que determinamos que mi paciente tiene el segmento ST elevado en alguna de estas partes con dolor torácico y tiene menos de 12 horas de inicio de acme de dolor, entonces debemos de pensar en una reperfusión miocárdica lo más rápido posible. Recuerden que lo ideal sería abrir esa arteria en la primera hora. Mejor sería también algo bueno, sería en las primeras 3 horas. Algo bastante bueno sería menos de 6 horas. O algo indicado estaría menos de 12 horas. Así que hay que pensar siempre en que mi paciente puede estar en riesgo su vida y pensar en iniciarle un manejo adecuado. Nuestro ABC nunca debe de faltar. Es importante determinar si mi paciente tiene hipertensión que hay que tratar, hay hipotensión que manejar o está normotenso. Hay que pensar si mi paciente puede recibir o debe recibir oxígeno cuando sature menos del 90%. Recibir un nitrito, por ejemplo nitroglicerina, cuando no tenga una hipotensión o cuando no tenga un infarto inferior que se extienda a ventrículo derecho, o que mi paciente no tenga antecedentes de consumo de inhibidores de la fosfodiesterasa como sildenafil, etcétera, en previas 24 o 48 horas, porque ahí tendría una contraindicación para la administración de nitritos. La aspirina también se puede llegar a utilizar. Esto es en pacientes que no tengan un sangrado digestivo activo y que no sean alérgicos a la aspirina. Y cuando no cede a pesar de reposo y estas intervenciones previas el dolor, entonces podríamos pensar en administrar un morfínico como netamente la morfina. También existe manejo coadyuvante, como lo es inhibidores de los receptores P2Y12, es decir, ticagrelor, clopidogrel, etc. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Queremos que esas plaquetas que están unidas unas con otras y ancladas también al endotelio vascular, queremos que ahora se bloqueen esos receptores y que queden vulnerables para la próxima reperfusión que vamos a hacer, ya sea mecánica o farmacológica. Entonces, los receptores P2Y12 que unen a las plaquetas hay que bloquearlos. Los tromboxano A2 también con el ácido acetil salicílico. Iniciar una anticoagulación, ya sea con
heparinas de bajo peso molecular, o si no, heparinas sódicas, cualquiera de estas puede ser. De preferencia la enoxaparina es una muy buena opción. Y también pensar en algunos coadyuvantes que no son tan emergentes. Lo más importante es antiagregantes plaquetarios, anticoagulación, iniciar estatinas. Ya después se considerará si ocupa un beta bloqueante o un YEC a dosis bajas, etc. Pero lo principal es estas situaciones. ¿Para qué? Para dejar entonces ahora el trombo ese que está obstruyendo la circulación vulnerable a que se reperfunda o se abra o se logre disolver de alguna forma burda, por decirlo así, con un trombolítico o de forma mecánica. ¿Qué sería lo ideal? Siempre la intervención coronaria percutánea es la elección. ¿Por qué? Porque su éxito es mucho mayor que la trombólisis. Y también las posibilidades de retrombosis del vaso obstruido también son mucho menores en estos pacientes que se realiza esta intervención. Entonces, si mi paciente llega con el dolor torácico, con la elevación del segmento ST y con criterios de, sobre todo, menos de 12 horas de evolución de esto, hay que pensar si llega a un centro primario. Si llega a un centro primario de cateterismo, o sea, de una sala de hemodinamia, entonces tendría que entrar preferentemente, incluso antes de 60 minutos, a abrir ese vaso afectado. Si no llega a un centro primario de cateterismo cardíaco, entonces lo que hay que hacer es pensar que si podemos llegar a uno, mandar a nuestro paciente y que esté en menos de 120 minutos, ya abriéndole el vaso sanguíneo, la arteria coronaria afectada con el balón con el que se abren las arterias. Si la respuesta es sí, pues entonces se tiene que ir. Si la respuesta es no, entonces pensamos en trombolizar al paciente ahí. Fibrinólisis o trombólisis, es decir, romper esa red de fibrina con diferentes fibrinolíticos y que se deshaga el coágulo, el trombo, y pueda mejorar la circulación coronaria y el contexto clínico del paciente. Aún así, se tromboliza y se piensa en llevar rápidamente o lo más pronto a cateterismo al paciente. Si la trombólisis fue exitosa, entonces puede entrar entre 3 a 24 horas, no hay tanta prisa. Si hay datos que bajó el segmento ST, que se quitó el dolor, que hizo un lavado enzimático o arritmias de reperfusión, entonces este paciente entre 3 a 24 horas es bastante factible que entre. Pero si falla la trombólisis y no hay criterios de reperfusión, entonces inmediatamente se tiene que ir a la sala de hemodinamia a hacer un cateterismo cardíaco. Esto es importante. El promedio que nos marcan que le llaman tiempo cero balón es de 90 minutos. Es decir, desde que inician los síntomas hasta que se está abriendo un globo dentro de la arteria afectada y permitiendo liberar la circulación. Es tiempo cero balón. Es pues aproximadamente 90 minutos lo ideal antes de ese tiempo. Y el tiempo cero aguja, es decir, desde que se tiene los síntomas y que se logra estar iniciando un trombolítico, tendrían que ser menos de 30 minutos, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Inclusive en alguna literatura ya marca que en menos de 10 minutos de hacer el diagnóstico de infarto con ST elevado se puede administrar el trombolítico. A veces puede haber hasta ambulancias que se puede realizar estas intervenciones cuando no hay una sala de hemodinámica cerca. Entonces siempre es importante activar un protocolo, en este caso un código infarto, donde reconozcan los síntomas de forma rápida, se tenga todo el proceso para llegar a obtener una atención prehospitalaria rápida, que se llegue rápido a un departamento de urgencias o inclusive directamente a una sala de cateterismo para que se pueda abrir esa arteria que está obstruida. Así que recordemos que tiempo es miocardio. Vamos contra el tiempo, hay que siempre identificar, como les comento, iniciar un manejo, ¿para qué? Darle un tratamiento definitivo por un cardiólogo intervencionista. Este podcast es dedicado para nuestro amigo
el maestro Juan Carlos Pérez Alba, iniciador de Código Infarto. Así que nos vemos en el siguiente podcast. Saludos.